En Infinita 100.1 analizamos temas contingentes con la visión de la academia. Esto es Red Transformadora, una mirada diferente al día a día del país. Presentado por Santo Tomás, la red transformadora de Chile, comprometidos con los desafíos y el desarrollo de nuestro país. Bueno, les quiero contar algo muy interesante que vamos a desarrollar con nuestro siguiente invitado. El Banco Mundial entregó su nuevo reporte de perspectivas económicas. Trajo súper buenas noticias, además, ese reporte para nuestro país, porque el organismo elevó su proyección de crecimiento para este año desde el 2,1 al 2,6%, superando incluso la estimación del propio gobierno, que está en torno al 2,5%. Se sitúa, de hecho, en línea con el rango que ha propuesto y pronosticado al Banco Central. Según el informe, nuestro país se va a beneficiar de un fortalecimiento del consumo privado y de un repunte de las exportaciones mineras, pero también de la actividad emprendedora y de la creación de nuevas empresas que el organismo identifica como un motor esencial del dinamismo económico. Interesante hacer un zoom a esta lectura del Banco Mundial con nuestro siguiente invitado de la red transformadora de Universidad Santo Tomás. Nos acompaña Enrique París, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Santo Tomás. ¿Cómo está? Muchas gracias por acompañarnos hoy día, decano. Buenas tardes. Hola, Catalina. Hola, Rodrigo. Un gusto saludarlo. Bueno, ¿qué lectura hace usted de esta revisión al alza que hace el Banco Mundial? ¿Estamos frente a un cambio estructural o simplemente un rebote de corto plazo? No lo podemos llamar un cambio estructural, pero es muy bueno que organismos internacionales como el Banco Mundial, seguramente en las próximas semanas habrá alguna revisión del Fondo Monetario y también de la OCDE, en la misma línea, en donde empiezan a converger estas proyecciones en torno a un crecimiento en 2025 del 2,5%. Y como tú lo decías, en el caso del Banco Central, el escenario central de proyección de crecimiento para este año, que ya está prácticamente jugado, sí, es de un 2,5, pero claro, podría llegar a ser un 2,6. Sí, ahora, ¿por qué se da la diferencia? ¿Cómo se podría explicar esto, Enrique? A ver, las palancas que reconoce el Banco Mundial que están impulsando el crecimiento son las mismas que declara el Ministerio de Hacienda y también el Banco Central. Recuerden que hace unas semanas atrás, cuando estábamos en medio del debate, o mejor dicho, expectantes de qué iba a hacer Estados Unidos y el gobierno de Donald Trump respecto del cobre, se despeja una variable sumamente importante para Chile, que era si se iban a aplicar o no aranceles al cobre. Despejándose ese escenario, y hoy día estamos observando un crecimiento importante del precio del cobre. Eso ayuda a explicar este cambio en los pronósticos que hace el Banco Mundial. Además del otro que mencionan ellos, que es el impulso del consumo privado. Y eso dice relación también con expectativas, mejores expectativas acerca del futuro económico de nuestra economía. Pero ojo, esto no cambia problemas más estructurales que tenemos. Sí, eso y que lo reconocen todos los actores. Entonces no hay que... Un 2,6% es positivo, no es para destapar champaña ni mucho menos, porque tenemos que alcanzar niveles de crecimiento mucho más altos, pero que dependen de variables, eso sí, bastante más estructurales. Sí, eso es bien importante, decano, porque finalmente depender solo de las exportaciones de cobre, finalmente de la minería también es un riesgo, ¿no? Para nuestra matriz productiva. Nosotros hemos ido diversificando nuestra matriz productiva, pero el cobre indudablemente sigue siendo muy importante. Hemos incorporado, y eso hoy día el Ministerio de Hacienda, cuando hace sus proyecciones de crecimiento y de ingresos para el fisco, son muy importantes, como los ingresos por el litio, o lo que está pasando con las energías renovables no convencionales que se han ido incorporando a nuestra matriz de creación de valor y por lo tanto de la producción anual. Déjame mencionar algo que también está en el informe del Banco Mundial, acerca, que es una recomendación que le hacen en general a los países de América Latina, de cuáles debieran ser los ejes o cómo traccionar un mayor crecimiento de la economía en nuestros países. Y mencionan, y esto tiene que ver con temas estructurales, uno, resolver los problemas regulatorios. Y nosotros tenemos un problema ahí. Hay una ley que se aprobó, pero hay que hacer más
para simplificar los procesos de regulación, para impulsar la inversión y por lo tanto el crecimiento. El otro tiene que ver con impulsar la formación de capital humano, y eso toma más tiempo. Y los países de América Latina, y particularmente en Chile, para poder incrementar la productividad de nuestra economía, necesitamos seguir realizando una fuerte inversión en capital humano. Eso es muy importante. Y lo otro es sobre acceso al financiamiento, donde Chile tiene una ventaja comparativa respecto de América Latina. El acceso al financiamiento en Chile es relativamente barato en comparación a otros países, pero para eso tenemos que tener bajo control la deuda pública, porque mientras más alta la deuda pública, el acceso al financiamiento no solamente para el fisco, sino también para los privados es más alto. Sí. Entonces, mientras se mantenga controlada, los privados pueden acceder a un financiamiento más competitivo y por lo tanto eso también redunda en una mayor inversión en el mediano y largo plazo. Estamos en el espacio Retransformadora de Universidad Santo Tomás, hoy día con Enrique París, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Santo Tomás, comentando justamente este informe del Banco Mundial, donde se resalta, decano, el papel del espíritu emprendedor y la creación de empresas en la productividad. ¿Está Chile preparado para aprovechar ese impulso que queda en evidencia en este reporte? Yo creo que estamos al debe. Tenemos casos de empresas medianas, de empresas que están innovando en este campo, pero son pocas significativas para explicar el crecimiento. Y recordemos que tenemos una gran cantidad de pymes, de empresas pequeñas, donde está concentrado un porcentaje muy importante del empleo, pero que al mismo tiempo tienen brechas de productividad muy significativas. Vamos a reconocer, por lo general, en empresas grandes, los mayores esfuerzos que se hacen en materia de mayor productividad, pero en las empresas pequeñas de nuestro país, todavía ese esfuerzo sigue pendiente. Es necesario invertir más en eso y es necesario apoyar a ese tipo de empresas. Desde el sector público se hace un esfuerzo, pero todavía nos falta mucho para avanzar en materia de encadenamientos productivos. Ya a eso me refiero en cómo se encadena lo que hacen pequeñas empresas con empresas más grandes de manera virtuosa, de tal manera que las ofertas de valor redunden en mayor productividad, mayor crecimiento y, mayor desarrollo, y se note en las cifras de crecimiento. Así es. Decano, el informe también propone 3 ejes. Capital humano, usted mencionaba, ¿no es cierto?, la importancia del entorno regulatorio, también todo lo que conocemos a propósito de la permisología y más, porque abarca bastante más el entorno regulatorio, y el acceso a financiamiento. ¿Dónde están hoy día los mayores cuellos de botella para nuestro país? Chile hoy día tiene un desafío muy, muy grande en regulación. Hubo un momento en donde avanzamos en tener regulación que necesitaba la economía para tener más reglas claras, pero se fue convirtiendo en una mochila muy pesada. Hoy día hay demasiados proyectos de inversión que están a la espera, particularmente de evaluaciones en el ámbito ambiental, pero no es la única causa que hace que proyectos de inversión, proyectos que pueden crear empleo, proyectos que pueden crear valor, están esperando meses o años para poder concretarse y llevarse a cabo. Hay una legislación aprobada recientemente que va a reducir esos tiempos, pero siguen siendo insuficientes. Y todavía se discute en el Parlamento iniciativas adicionales, pero falta mucho por hacer, particularmente en el ámbito de la regulación ambiental. Hay definiciones que tenemos que tomar, algunas que son difíciles, pero indispensables para tratar de conciliar el respeto al medio ambiente, porque si no respetamos el medio ambiente, da lo mismo el crecimiento, no vamos a estar aquí para disfrutarlo, o al menos las futuras generaciones, pero también hay que crear trabajo, hay que crear bienestar, y eso tiene que ser conciliando ambos mundos. Hoy día hay un desequilibrio que está afectando el potencial de crecimiento de nuestra economía y está afectando fuertemente nuestra capacidad de generar mayor productividad para ese crecimiento. Decano Enrique París, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad San Sebastián, una pregunta respecto de la contingencia y la discusión del presupuesto. ¿Debiera el gobierno mantener también en este escenario y en este contexto la prudencia fiscal o hay espacio, cree usted, para acelerar la inversión pública?
No, creo que hoy día los tiempos son de prudencia. Ujú. El gobierno hizo esfuerzos, pero se fijó metas que no estuvo muy cerca de cumplirlas. El primer año de gobierno hizo un gran esfuerzo de ajuste fiscal. En los años siguientes trató de mantener controlado el gasto, pero no fue capaz de cumplir las metas. Para este año, tú sabes que el gobierno anunció de que el gasto crecería un 1,7%, sí, pero en realidad ese es un crecimiento respecto de la ley de presupuesto que se aprobó el año pasado, no es sobre el gasto real, que es el que tiene efectos reales en la economía. Que va a ser más de un 2%. Es del orden de un 2,5%, no, el año no se ha cerrado. Entonces, es muy importante mantener controlado eso, porque, como lo decía hace un rato, si no somos capaces de controlar el gasto, la única manera de financiar ese presupuesto es con deuda. La deuda está en un nivel extremadamente alto, bajo control hasta ahora. Sin embargo, es necesario que no siga subiendo, porque eso va a redundar en los intereses que paga primero el fisco para servir esa deuda, lo cual le resta espacio a gasto social probablemente, pero también cuando el gasto es muy alto, las empresas clasificadoras de riesgo nos miran y eso puede redundar o afectar a decisiones de inversión del sector privado. Entonces, no hay mucho mayor espacio para inversión pública que la que se declara en el presupuesto, y yo imagino que probablemente este gobierno está privilegiando el financiamiento de gasto social para el próximo año. ¿Y se mira con especial atención esta discusión presupuestaria, decano, por parte de la agencia en este momento específicamente? Yo creo que miran con atención lo que está proponiendo el gobierno y cómo se inicia la discusión, que hoy día la discusión presupuestaria está, por así decirlo, en las periferias. Estamos hablando de la glosa republicana, sí. Es una discusión que está muy politizada, pero las agencias especializadas deben haber estudiado, estar estudiando la propuesta de presupuesto, y creo que también deben mirar con atención qué es lo que están diciendo los candidatos presidenciales. Ajá. En general, los candidatos presidenciales o hablan de mantener el gasto o de reducir el gasto, y por lo tanto me imagino que las agencias deben mirar positivamente ese elemento. No hay nadie que esté proponiendo un aumento desbocado del gasto, de que no es necesario mirar los equilibrios fiscales, y eso es bueno para Chile y es bueno para sostener estas clasificaciones en los niveles que tenemos hoy día. Además, las proyecciones de inflación, que también importan para estos efectos, son positivas. Mañana vamos a conocer el IPC, y si logramos a fin de año estar con un rango IPC bajo el 4%, puede que se cumplan las proyecciones del Banco Central para mediados del próximo año. Perfecto. De volver al escenario central del 3%. Bueno, sube las proyecciones para Chile, pero baja la de nuestros vecinos. Vamos a hablar justamente sobre Argentina en un momento más con Rodrigo acá, y le quería preguntar respecto a esa perspectiva de crecimiento para Argentina, decano. Bueno, ustedes saben que lo de Argentina en materia económica es como un tobogán, no es como una montaña rusa. ¿Sí? Totalmente. Si no me equivoco, el propio Banco Mundial proyectaba un 5,5% de crecimiento al inicio, les ha quitado un punto en este nuevo escenario. Han tenido la relación de la política y la economía en Argentina es mucho más directa de lo que ocurre en países como el nuestro. No digo que en Chile la política no importe, pero en Argentina está muy imbricado. Entonces, una derrota electoral como la que sufrió el gobierno recientemente terminó en que el gobierno estaba negociando ayuda financiera de Estados Unidos para poder cubrir sus obligaciones, porque esto tiene impactos en la cuenta en la cuenta corriente y la cuenta capital argentina muy fuerte. Entonces, la economía allá golpea muy fuertemente, y debiéramos esperar al término de este año un escenario económico mucho más modesto del que se habían fijado a comienzos de año, y creo que además con un escenario social muy complejo para el gobierno argentino. Muy bien. Enrique París, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Santo Tomás, en nuestra red transformadora de hoy, en lo que faltaba. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Radio Infinita. Muchas gracias, Catalina. Muchas gracias, Rodrigo. Que estén bien. Muy buenas tardes.
Esto fue Red Transformadora, una mirada diferente al día a día del país. Presentado por Santo Tomás, la Red Transformadora de Chile, comprometidos con los desafíos y el desarrollo de nuestro país. Bueno, y hablaba recién Cata con nuestro decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Santo Tomás de Argentina. Así es. Y ¿Qué ha Argentina pasado en Argentina? Tuvo show